Hola, ¿cómo están? El devocional de hoy está en 1 de Samuel capítulo 6 versículo 1 hasta el capítulo 7 versículo 2. En el capítulo anterior vimos cómo el Señor mostró su poder y su superioridad a los filisteos al humillar a su dios Dagón y enviando su juicio sobre ellos por sus prácticas abominables. Pero dice el pasaje de hoy que pasaron 7 meses cuando los filisteos tomaron la decisión de enviar el arca de vuelta a su lugar, en Israel. Dejaron pasar 7 meses, sufriendo tumores y terror de muerte. Resulta curioso, porque habían notado que todo había comenzado desde que el arca de Yahvé estaba con ellos. Entonces consultan a sus sacerdotes y adivinos para saber cómo devolverlo. Los adivinos eran una clase de líderes religiosos que los israelitas tenían prohibido consultar, y el Señor los abominaba, razón por la que iba a expulsar a todos los que practicaban tales cosas de la tierra prometida. Gracias al registro de estos eventos, podemos aprender cuál fue el error de los filisteos. Prestemos atención. Los adivinos tenían algunos conocimientos sobre los rituales a Yahvé. Sabían que, por ejemplo, en el versículo 3 se menciona que se debía presentar a Dios una ofrenda por la culpa. Versículo 5 dice que debían dar gloria al Dios de Israel, y versículo 6 muestran que conocían el relato del Éxodo, es decir, tenían conocimiento de las Escrituras o parte de ella. Sin embargo, atentos en cómo recomiendan el método para devolver el arca. En primer lugar, para la ofrenda por la culpa, en lugar de sacrificar un carnero, recomiendan realizar 10 imágenes talladas en oro, lo cual violaba uno de los 10 mandamientos, el de no hacerse imágenes. Para colmo, eligen animales ritualmente impuros, ratas. Y por si eso no fuera suficiente, Yahvé iba a recibir también 5 partes impuras humanas, tumores, resultando así un ritual pervertido, inmundo y detestable para el Señor, totalmente irreverente. En segundo lugar, el arca iba a ser transportado en un carro, lo cual estaba prohibido. Los elementos sagrados solamente podían ser transportados sobre los hombros de los levitas, hijos de Coat. En tercero y por último lugar, recordando el endurecimiento de los corazones de los egipcios y del faraón, sugieren no esperar, debían ser realizados de inmediato. Parecería que lo que estos adivinos y sacerdotes líderes espirituales oscuros están diciendo es: hagan esta abominación al Señor de inmediato y de una manera totalmente irreverente. No estamos seguros de que Él sea quien esté poniendo su mano contra nosotros, pero por si las dudas, sáquenlo de sus vidas y de sus territorios, enviándolo de vuelta a su lugar, junto a estas ofrendas que nosotros no queremos, ratas y tumores. Tristemente, los líderes filisteos no pueden ver el error en esto y siguen las instrucciones. Irónicamente, el método funcionó y Yahvé demostró que lo que les había sucedido no había sido casualidad. ¿Qué podemos aprender de esto? Es absurdo consultar a personas sobre cómo hacer tal o cual cosa para Dios cuando ellos ni conocen o lo siguen. Quizás conozcan algún método de adoración, pero que no sea el que Dios pide. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Y en verdad es con sinceridad, pero también con exactitud, integridad y propiedad. Por lo tanto, no podemos diseñar nuestros propios medios para reconocer al Señor, mezclando lo que yo quiero con algunas cosas que me pide el Señor y creando así algo que más o menos se parece a lo que Dios quiere. No, sino que debemos servirle en la forma que Él nos pide. Para eso debemos prestar atención. Si seguimos leyendo, el arca pasa a una ciudad israelita, a Bet-Semes. Este lugar no era cualquier ciudad, sino una ciudad levita. Por lo tanto, probablemente sus pobladores eran principalmente levitas, pero ellos también recibieron un juicio severo del Señor por no obedecer la ley divina. ¿Qué pasó? ¿Acaso no conocían la ley? ¿No creían que la presencia del Señor era real? ¿Creyeron que se trataba de un simple ritual religioso para identificarse como una nación? La magnitud del juicio divino contra ellos sugiere que Israel debía temer al Señor mucho más que Filistea o cualquier otro enemigo terrenal. Los levitas de este lugar no solo ignoraron las pautas respecto al arca, sino también las que tratan sobre las ofrendas al Señor,
y siguieron sumando errores. En un acto imprudente sacrifican a las vacas y las entregan al Señor como una ofrenda quemada. Este tipo de ritual debía ser realizado solo con animales machos y con el fuego que el Señor les había dado, no con uno hecho por ellos. Bet-Semes es juzgado y se repite lo que hicieron los filisteos. Deciden enviar el arca del Señor a otro lugar, a Kiriat Jearim. Este pasaje nos muestra cómo la culpa espiritual, estar en pecado, trae el juicio del Señor. Algunos sufren por ignorancia, como los filisteos, pero los que sí lo conocían no tenían excusas, debían actuar de acuerdo a la iluminación del Señor. Nuestro temor a Dios, la reverencia que Él se merece, no es negociable. Cuando damos culto, estamos adorando a Dios, que está presente en todo momento y lugar. Además, ya nos reveló todo lo que necesitamos saber en la Biblia. Por lo tanto, los animo, y me incluyo también, a que sigamos meditando en ella de día y de noche, para que todo nos salga bien. Prestemos atención a su palabra, para que no profanemos su templo ni perdamos el rumbo. Hay muchos obreros sirviendo en la iglesia, y quizás algunos crean que hay servicios menores, y por lo tanto que uno las puede realizar a su manera, o que las puede hacer incluso alguien no consagrado. Sin embargo, a Dios no se le pasa ningún detalle, y el no prestar atención pone en riesgo nuestras vidas. Creo que trabajar para Dios es importante, pero más importante es que le prestemos atención para conocer cuál es su voluntad. Nuestra atención siempre deberá ser Dios, su palabra y lo que Él está haciendo. Que Dios los bendiga con una voluntad siempre dispuesta a escuchar y obedecer al Señor. Que tengan una excelente semana.